En un bosque enorme lleno de caminos que se cruzaban como pensamientos en una mente confundida, caminaban dos personas, Hansel y Gretel. Durante mucho tiempo habían recorrido ese bosque juntos. Habían aprendido dónde el sol entraba entre las hojas, donde el río hacía ruido por las noches y donde el suelo era firme para construir un pequeño refugio. Hansel, pensando que ese bosque, con todos sus desafíos, podía ser un hogar si ambos seguían caminando lado a lado. Pero un día la niebla se volvió espesa. Gretel comenzó a caminar más rápido, como si algo dentro de ella la empujara a seguir a otro sendero. Hansel intentó alcanzarla, llamarla, pedirle que se detuviera para hablar, pero cuando la niebla se disipó un poco, Gretel ya no estaba. El bosque se volvió silencioso. Hansel caminó sin rumbo durante horas. El peso de la soledad hacía que cada paso fuera más difícil que el anterior. Entonces, al bajar la mirada, vio algo pequeño en el suelo, una migaja de pan. Hansel se agachó lentamente y la tomó entre sus dedos. Era pequeña, casi insignificante, pero él reconoció algo en ella. Siguió caminando. Unos metros más adelante encontró otra migaja y después otra. No formaban una línea perfecta. A veces habían varias juntas, como si Gretel hubiera recordado algo importante de pronto. Otras veces pasaban largos tramos sin ninguna señal, y Hansel sentía miedo de estar siguiendo un rastro que el viento podía borrar en cualquier momento. Pero cada vez que estaba a punto de rendirse aparecía otra migaja, y entonces entendió algo. Tal vez Gretel no había sabido quedarse. Tal vez se había perdido en sus propios caminos, pero en algún momento, mientras avanzaba por el bosque, había pensado en él y había dejado algo atrás. No era un gran gesto, no era un faro ni un mapa, solo migajas. Pero para alguien que ama, incluso lo pequeño puede ser suficiente para seguir caminando. Así pasaron los días. El bosque cambiaba, los senderos se abrían y se cerraban, pero Hansel continuaba siguiendo el rastro con paciencia. Ya no caminaba con desesperación, sino con una esperanza tranquila, porque comprendió que las migajas no eran restos sin sentido, eran una memoria del camino que habían compartido. Y en algún lugar de ese bosque, Hansel empezó a creer algo. Y en algún lugar de ese bosque, Hansel empezó a creer algo, que quizá Gretel no estaba huyendo de él. Quizá también estaba tratando de encontrar el camino de regreso. Una tarde, cuando el sol atravesaba las ramas doradas del bosque, Hansel vio algo diferente. Las migajas ya no estaban separadas, formaban un pequeño sendero claro entre los árboles. Hansel respiró profundo y siguió caminando, porque por primera vez, desde que Gretel se había ido, sintió que el bosque ya no era un laberinto, era un camino que llevaba a algún lugar. En el fondo de su corazón, Hansel sabía algo, que mientras existiera una sola migaja más en el suelo, todavía había una historia que no había terminado.